Es un placer retomar las actividades con el doctor Solari y a través de algunas consultas que tuvimos con las chicas del instituto, particularmente dadas por el contexto de esta pandemia, donde la actividad respecto de las relaciones de familia, cuotas alimentarias se vieron alteradas y con un día a día y una casuística que en cada caso nos iba sorprendiendo. A raíz de estas consultas, muy amablemente el doctor Solari, como siempre, tuvo la amabilidad de organizar esta charla. La idea es ver a las dificultades que nos estamos enfrentando y los desafíos, y bueno, también que nos ayude a pensar, a armar estrategias, a solucionar los obstáculos que vamos teniendo. Así que bueno, doctor, le damos la bienvenida y siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Bueno, gracias igualmente al Foro de Abogados, como siempre, y en este caso del Instituto de Familia, de Laura y la gente que está en el Instituto de Familia, que esta situación justamente nos ha colocado en una suspensión temporaria del posgrado que estamos haciendo ahí en San Juan, para ver cómo se sigue, y obviamente con esta situación, en este caso, tratar de ver una oportunidad para tratar un tema o abordar un tema que, más allá de que todo lo que tenga que ver con alimentos, siempre es una cuestión en las relaciones de familia, como hemos dicho en distintas oportunidades, que es quizás los procesos judiciales en los fueros de familia. Los fueros de familia, hay un ruido ahí, sí. En los fueros de familia siempre ha sido la judicialización cuantitativamente importante, en los juicios de alimentos, en situaciones normales o habituales. Con esta situación derivada de la pandemia genera una nueva realidad desde el punto de vista de problemáticas nuevas, además de las ya existentes en todo lo que tenga que ver con alimentos, de realidades desde el punto de vista tanto de cumplimiento, incumplimiento, forma de pago, etcétera, que suma en todo caso a todas las problemáticas que existen en el día a día, en circunstancias normales, de lo que es los alimentos o el juicio de alimentos propiamente dicho. Y obviamente eso se ve trasladado a la práctica, porque en estos ya más de 90 días del primer decreto de necesidad de urgencia que provocó u originó el aislamiento, en las relaciones de familia, en el fuero de familia, la judicialización mayor que se ha dado en razón de la pandemia es digamos, todo lo que tiene que ver con el régimen de cumplimiento o comunicación de los hijos de los niños, niñas, adolescentes con sus progenitores, que ha provocado una judicialización desde el punto de vista cuantitativo, digamos, trascendente, en virtud precisamente de que el aislamiento, como consecuencia de la vigencia del decreto, impedía naturalmente ese traslado o esa comunicación. Y también, además de esto, cuantitativamente hablando, las causas de alimentos, precisamente, que es lo que nos convoca en esta oportunidad, ha tenido una judicialización en algunos departamentos judiciales o algunas jurisdicciones, también cuantitativamente importante, en virtud de toda la problemática que genera a la ya sumada situación habitual la problemática o la temática de la pandemia. En ese sentido, los juicios de alimentos siempre han tenido una particularidad en el sistema o en el aspecto procesal, porque históricamente, en circunstancias normales, los procesos de alimento han tenido ciertas reglas o particularidades en el proceso
dentro del proceso civil y del proceso de familia en particular, que ha ido marcando, digamos, una especie de juicio propio o específico, diferencial del proceso civil en general. Es decir, han habido circunstancias o elementos en las cuales se ha producido una situación en la cual todo el régimen o las normas procesales comunes se veían alteradas o se podían ver alteradas en todo lo que tenga que ver con el juicio de alimentos en general. Esto ha sido históricamente así, no es el caso ahora ver cada una de las situaciones procesales en ese sentido, pero el juicio de alimentos siempre ha tenido, digamos, una lógica muy particular o específica en lo que tiene que ver con el proceso civil. Y digo esto porque en aplicación de la pandemia, y no es casual, también el proceso de alimentos dio origen, allá por principios de abril, es decir, a pocos días de la vigencia del primer decreto, y precisamente en la provincia de Buenos Aires, en un juzgado de paz, en la cual se ordenó, se hizo lugar, obviamente en periodo de feria, la notificación de una demanda de alimento, me refiero a una demanda de alimento que se inició en periodo de pandemia, por vía WhatsApp. Esto en su momento fue una novedad que después se sucedieron con el tiempo muchos actos procesales y autorizaciones, además, por los superiores tribunales, por vía no solamente informática en general, sino por WhatsApp en particular. Pero en ese caso, digo, el que inició el camino justamente fue un proceso de alimentos. Porque en ese juzgado de paz se ordenó lo que en otras circunstancias, y en ese momento señalo los primeros días de abril, porque todavía era una situación muy cercana al primer decreto, lo que en otra oportunidad hubiera sido aplicable la feria judicial. En ese caso, el juzgado de paz de General La Madrid, en la provincia de Buenos Aires, hizo lugar a la demanda, ordenando la notificación por vía WhatsApp. Y en realidad en la resolución judicial se establece o se estableció un procedimiento, una especie de protocolo de seguimiento del proceso. Esto es importante, me parece, porque como, o entre paréntesis, como dato fundamental, me parece acá, que hay que destacar, es que frente a estas circunstancias de pandemia en general y de familia en particular y de alimentos en este caso, estamos frente a un derecho procesal de emergencia, o lo que podemos llamar un derecho procesal de emergencia, entendido como la utilización de herramientas o de recursos no previstos específicamente en el o los códigos procesales civiles y comerciales. Y esto es importante, y aclaro esta circunstancia porque fíjense que en el ejemplo que estoy diciendo del fallo, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que es donde estaba radicado geográficamente está radicado el tribunal, no prevé obviamente la notificación vía WhatsApp. En ese caso, creo que es aplicable razonablemente esto de lo que podríamos llamar un derecho procesal de emergencia, porque frente a estas circunstancias de la pandemia y al ingresar a lo que es una feria judicial extraordinaria, que a este periodo de 90 días me parece insostenible desde el punto de vista de un Estado constitucional de derecho, el Estado, a través de la justicia, tiene que tomar los recaudos, las vías, en este caso procesales, para hacer lugar a un determinado procedimiento, para no inhibir ese derecho de fondo. Digo esto por acá, lo que está en juego en alimentos y en cualquier otro proceso judicial es el acceso a la justicia como derecho constitucional, básico, fundamental, no solamente de la Constitución, sino de los tratados internacionales, y en consecuencia la tutela judicial efectiva. Fíjense que en el nuevo Código Civil y Comercial incluso, como todos sabemos, hay un capítulo específico de procesos de familia, habiendo introducido el nuevo código normas
fondo referida a aspectos procesales. Y cuando el 706 habla de los principios procesales de familia, en ese capítulo, cuando habla de los principios y enumera, el primer principio que enumera es la tutela judicial efectiva. Justamente vinculado con el acceso a la justicia, esta tutela judicial efectiva significa que para hablar de cualquier derecho, en este caso de una eventual fijación de una cuota alimentaria o reducción o aumento o lo que fuere, tenemos que tener acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Si no tenemos el primer derecho, digamos, mal podríamos hablar de este derecho de fondo eventualmente, más allá de la situación o la solución se aplique en un fallo determinado. Por lo tanto, este aspecto es fundamental para señalar lo de la tutela judicial efectiva, porque ese primer precedente, decía, utilizó un recurso remoto, en este caso vía WhatsApp, para llevar adelante el procedimiento, con lo cual es una solución lógicamente acorde a esta situación excepcional y por lo tanto como respuesta a proseguir con este proceso judicial. De hecho, en ese proceso se llevó a cabo la notificación, se estableció como una especie de protocolo el seguimiento del proceso, se fijó una cuota alimentaria y se cumplió. Y en este caso, con posterioridad, después hay muchos fallos que han autorizado o realizado actos procesales por vía de WhatsApp. Y cada vez son más. Bienvenidos sean estas circunstancias. Lo cual no significa que por este recurso informático, o remoto en realidad, virtual, y la utilización en particular del WhatsApp, no esté sujeto a algún planteo de nulidad o impugnación si ha sido violado un derecho o una garantía. Es decir, si por alguna circunstancia el demandado no se ha notificado, tendrá, y no le ha llegado en este caso efectivamente la notificación de ese WhatsApp, tendrá, como cualquier circunstancias normales o habituales del procedimiento común, acciones, digamos, de nulidades respecto a esos actos. Pero esto no significa que sea impropio o improcedente o inconveniente la utilización de este recurso, porque a 90 días de ese aislamiento y del seguimiento incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y más allá de las jurisdicciones locales de lo que es una feria extraordinaria, me parece totalmente hoy un contexto que no puede ser sostenido en un Estado constitucional de derecho. Porque estar en vigencia de una feria significa que la persona que presenta un planteo judicial, en este caso de alimentos, tendrá que ver si hace lugar o no hace lugar y habilita o no habilita la feria. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no puede estar en este contexto a 90 días, que podría haber sido justificado una semana o 10 días, este carácter excepcional, no puede estar impedido de acceder a la justicia y en todo caso de interpretar, de acuerdo al juez que le toque, si va a habilitar o no habilitar la feria. Parece que eso, que parece obvio pero que no lo es, si tenemos que estar hablando hoy a 90 días o más allá de 90 días del aislamiento, me parece una situación totalmente improcedente. Pero bueno, la realidad es esta, depende de cada jurisdicción, de cada juez, habilitará o no habilitará. Es cierto que en las cuestiones de alimentos, dada la situación de urgencia, en general hay una viabilidad de ese proceso, pero esto, digo, va a depender en definitiva siempre, ya sea el aumento, la reducción o eventualmente una participación y respecto de esta situación también eventualmente una cesación, va a depender del juzgador, con lo cual me parece que no puede ser un eje sostenible hoy en este contexto. Y esto así porque en cualquier proceso judicial, y más de alimento en particular,
porque en algunas jurisdicciones, por ejemplo, se habilita la reducción, pero no el aumento, con lo cual es totalmente arbitrario, porque de la misma forma, o del aumento y no la reducción, eso es totalmente arbitrario, digo, en un contexto actual. Y esto está enmarcado en una situación en la cual ya en los primeros días de abril también, a 20, 25 días de la vigencia del primer decreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón de la pandemia, estableció que la restricción por parte de los estados, en virtud de la salud y del contagio y todas las medidas que puedan tomarse en razón de ello, de ninguna manera puede consistir en la suspensión o privación de los derechos y garantías constitucionales, en este caso, en los términos de la Corte Interamericana, lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y en este contexto, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva es el ABC de los derechos humanos. Fíjense de lo que estamos discutiendo. Es decir, hoy estamos discutiendo si una persona tiene en un determinado proceso judicial la posibilidad o no de acceder a la justicia. Porque si me aplican para un proceso determinado la feria judicial, no tendría acceso a la justicia y en consecuencia la tutela judicial efectiva. Esto me parece, por eso digo, insostenible. Y por eso señalaba la otra vía, la vía esta de alimento, porque la discusión hoy tendría que ser o si transita ese acto procesal por vía informática, por vía remota o por vía presencial de acuerdo a determinados protocolos y teniendo en cuenta las circunstancias como otros servicios esenciales, en particular porque el servicio de justicia en un Estado constitucional de derecho debe ser un servicio esencial. Digamos, esto si lo planteábamos antes del 19 de marzo, cualquiera dirá, está diciendo algo obvio. Digamos, que el servicio de justicia en un Estado sea un servicio esencial. Sin embargo, hoy a 90 días tenemos que estar planteando esta discusión o este debate. Digo, en alimentos se ha avanzado mucho en los procesos judiciales también por esta circunstancia, porque dado este carácter, digamos, de urgente, en definitiva se ha prosperado los procesos judiciales y por eso, como decía al comienzo, cuantitativamente, quizás en los fueros de familia y en otros fueros que resulta competente, la viabilidad del juicio de alimentos, de acuerdo a las distintas incidencias o circunstancias que se plantee, prospera, a diferencia de otros procesos judiciales. Esta particularidad de la pandemia en relación al alimento tiene mucho impacto, mucha trascendencia, más allá de las cuestiones comunes o habituales, y que serían tanto aspectos actuales como futuros, siempre dentro de un juicio de alimento. En el sentido de actuales, casos que ya se han planteado, situaciones que se han planteado, tiene que ver con el primer interrogante que tiene que determinar la jurisprudencia es respecto de si en estos 3 meses el alimentante ha tenido una reducción o paralización de sus ingresos. Todos sabemos que en forma independiente hay mucha gente que tenía un ingreso de 100 y hoy tiene incluso 0, pasando por distintas escalas. Esta situación sociológica real, derivada obviamente de la pandemia, la pregunta es, ¿incide o puede incidir en el cumplimiento de su cuota alimentaria? Esto es un criterio que la jurisprudencia va a tener que determinar cómo incide respecto del alimentante, su ingreso en estos 3 meses, y vamos hacia adelante indefinidamente, pero vamos a hablar de estos 3 meses. Si yo alego y pruebo de que estos 3 meses he tenido una reducción sustancial o la suspensión de mis ingresos de acuerdo a mi profesión, arte, industria, etcétera, etcétera. Acá yo creo que hay que distinguir 2 circunstancias. Si el alimentante tiene capacidad económica, tiene patrimonio propio y puede hacer frente a esa cuota alimentaria, no debería tener ninguna incidencia. En el sentido de que yo podría pedir las cuotas devengadas, atrasadas, y no cumplidas en este caso.
digo, el alimentado podrá reclamar el retroactivo respecto de estas cuotas devengadas y no pagadas. El problema estaría, o la discusión, o el debate, estaría respecto de ese alimentante que alega y prueba que tenía ese ingreso y que es el único recurso que tiene, incluso que no tiene bienes, y por lo tanto que le incide directamente en esos 3 meses, 4 meses, 5 meses, hablemos de los 3 meses que ya van hasta acá, si alega y prueba esta circunstancia, que cobraba sí, o tenía un ingreso de 100.000 pesos y estaba fijada la cuota alimentaria en razón de esto, ya sea convenida o acordada por las partes, o homologada o fijada judicialmente, digo esto antes del 19 de marzo, si esta alteración sustancial, porque si no es sustancial yo creo que no debería tener ninguna incidencia, pero si es sustancial y no tiene recursos propios, podría ser un elemento donde el juzgador o los jueces entiendan de que respecto de ese periodo no se le va a exigir esa cuota alimentaria. Eso habrá que ver en el contexto y sobre todo respecto del futuro, porque hay muchos planteos de alimentos que se van a dar con posterioridad respecto de cuotas devengadas y no percibidas. Digo de cuotas devengadas y no percibidas porque quizás en la cercanía del tiempo de estos 3 meses, y más allá de que se han planteado en muchas oportunidades, todavía cuantitativamente creo que no está el impacto de la judicialización. También porque aclarando que no solamente el Servicio de Justicia plantea la particularidad respecto de las jurisdicciones, sino también el ejercicio profesional. Es decir, muchas veces, y ahora lo que hay que pensar es que en estos 3 meses hay muchas causas que no se han judicializado porque también el profesional está, entre comillas, paralizado y de acuerdo a la jurisdicción ni siquiera puede acceder, digamos, a su trabajo profesional habitual o normal. Con lo cual, también puede ser un dato que irrumpa en el futuro respecto de cuotas alimentarias, o de juicios, perdón, con posterioridad respecto de cuotas alimentarias devengadas y no percibidas. Esa es una problemática que no va a estar exenta de esta situación. Ahora, también puede darse la situación inversa. Siempre en estos 3 meses y respecto de pandemia, si el alimentante tuvo, en razón de esta circunstancia, hay servicios que son esenciales, un incremento patrimonial importante. Caso que se ha dado en la provincia de Buenos Aires en algunos precedentes, por ejemplo Mar del Plata, en la cual, en razón de esta circunstancia, el alimentante que tenía una cuota alimentaria de 100 pesos, antes del 19 de marzo, digo, antes de comenzar el aislamiento, en razón de este aislamiento ha tenido un ingreso mayor. Ahí esa incidencia yo creo que es posible pedir el incremento en razón de esta circunstancia, como aumento de cuota alimentaria, y sería menos problemático porque se estaría probando esta circunstancia del aumento y obviamente no podría excepcionarse diciendo que no tiene, digamos, que no tiene esta obligación, sino que podría llegar a demostrarse que en estos 3 meses, si yo he incrementado ese ingreso, podría ser viable pedir un aumento en ese sentido. Claro que el aumento es importante pedirlo lo antes posible, procesalmente, porque si no, como sabemos, todo aumento rige a partir de que se pide y en consecuencia yo no podría ir como un incumplimiento hacia atrás, sino a partir del momento en que se pide. Ahí, digamos, sería, creo, menos problemático. También un rubro que puede presentar dudas en esto es con respecto al IFE, al ingreso familiar, si forma parte o no de la persona que lo percibe o lo percibió o lo está percibiendo, dentro de una posible cuota alimentaria. Es decir, si yo puedo reclamar respecto de ese ingreso un porcentaje en relación a una cuota alimentaria. En general esto, cuando hablamos de alimentos, juicio de alimentos y los casos judicializados, una aclaración que no hice es, si bien los alimentos como fuente legal tienen distintas fuentes, en general lo focalizamos respecto de los progenitores
en relación a los hijos menores de edad, el derivado de la responsabilidad parental, que es lo que más se judicializa en ese sentido. Sin perjuicio de que otras fuentes alimentarias también pueden plantearse en este caso, pero ya resultan más excepcionales, ya sea la del cónyuge, la derivada del parentesco y aún la de los hijos mayores de edad. En general, la judicialización o la problemática, hasta acá, está focalizada respecto de niños, niñas, adolescentes en relación a sus progenitores. En ese sentido, yo creo que podría quedar comprendido un porcentaje respecto de alimentos y en consecuencia ahí podría pedirse una cuota aparte respecto de este ingreso en concepto de alimentos, sobre todo porque el criterio jurisprudencial clásico es que la cuota alimentaria debe tomarse respecto de todos los ingresos del alimentante, cualquiera fuera la fuente o razón. Por lo tanto, aún esta situación derivada de pandemia no deja de significar un ingreso que por esta circunstancia tiene o puede tener el alimentante. Obviamente habrá que ver en esas condiciones respecto de las necesidades del alimentante, respecto también de su subsistencia, eso es aparte, pero digo, en principio no estaría exento de que pueda quedar comprendida un eventual porcentaje de la cuota alimentaria. Otra situación que se plantea respecto de este periodo de la pandemia, o que se presenta, digo que no se ha pedido todavía, tiene que ver con la incidencia que puede haber tenido, al comienzo hacía referencia al régimen de comunicación y contacto. ¿En qué punto tiene acá importancia con respecto a alimentos? Porque en virtud de los casos judicializados del régimen de comunicación y contacto, muchas situaciones han quedado alteradas de hecho, y como consecuencia del decreto del aislamiento, y como consecuencia del no cumplimiento del régimen de comunicación y contacto, me refiero en forma personal, en la cual cuando existía un régimen, o el régimen que existía con anterioridad al 19 de marzo, que esté con un progenitor un tiempo y otro con otro, en muchos casos ha quedado modificado de hecho por el aislamiento. Y entonces puede ser que un progenitor, de hecho, en estos 90 días ya, y cuanto más tiempo pasa, más importante es esta ecuación que hacemos, porque quizás con la vigencia temporal breve, si esto hubiese sido 10 días, la incidencia práctica hubiese sido por lo menos teórica, pero no hubiese tenido, digamos, trascendencia. Pero acá ya estamos hablando de 3 meses y 3 obligaciones distintas en el sentido alimentario, y por lo tanto 3 cuotas eventualmente que pueden estar involucradas en esta circunstancia, y vamos hacia una cuarta cuota. Decía, puede ser que un progenitor haya estado a cargo absolutamente del cuidado de la persona y por distintas circunstancias no haya tenido el otro progenitor no solamente el contacto y comunicación, sino tampoco el cuidado personal, menos aún. Y entonces, esta persona, el progenitor que ha tenido en este periodo, siempre hablando, la pregunta es si puede pedir una cuota extraordinaria. Yo creo que acá sería viable porque en estos 3 meses, o 4 o 5, con más razón, si yo alego y pruebo esta circunstancia, podría formar parte de lo que sería una cuota extraordinaria a este efecto, de tener, siempre que el alimentante tenga esa posibilidad económica, obviamente, y de acuerdo a las circunstancias de pruebas comunes, pedir un aumento respecto de esta particularidad o esta situación hasta el restablecimiento de la situación normal. Y yo creo que a medida que va pasando los meses, más aún va siendo importante estos rubros o estas posibilidades o estos planteos futuros, porque, por eso decía, si estábamos en 10 días o un mes, a lo mejor cualquier planteo judicial respecto de una cuota puede resultar hasta intrascendente o una economía procesal inconveniente, pero acá ya
estamos frente a realidades, digamos, donde ciertos planteos pueden llegar a adquirir una razonabilidad o un sentido práctico mucho más importante de lo que uno pueda llegar a imaginar. Entonces, en este caso, creo que puede haber una cuota extraordinaria en ese sentido para hacerse cargo de esos meses o por hacerse cargo de esos meses en ese sentido. No creo que deba tener incidencia respecto de una reducción de cuota cuando a veces este régimen de comunicación o contacto no ha sido dado de la forma, digamos, una semana para uno y una semana para otro, en la situación normal, en la cual se fijó un régimen de alimento en virtud de estas circunstancias, y entonces una persona diga que porque yo no lo tuve estos 15 días, o 7 días, o tantos días al mes, no, tengo que alterar la cuota alimentaria en ese sentido. En ese sentido creo que no sería viable una reducción, porque la fijación de la cuota alimentaria está dado en un concepto más integral y que supera esta situación, digamos, puntual de que esté 3 días con uno o 3 días con otro. Digo como reducción. Creo que sí puede ser como aumento, pero como reducción me parece que no sería viable. De todas formas, no hay todavía ningún caso o situación que se haya planteado en este contexto. Asimismo, en lo que tiene que ver con el incumplimiento eventual de una cuota alimentaria, y en lo que haya determinadas figuras o delitos, indudablemente habrá que analizarse en el contexto de la circunstancia, porque como todos sabemos, existe un delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que más allá de las acciones civiles que pueden dar lugar para la ejecución de alimentos, etcétera, existe un delito penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. En este contexto, respecto de la pandemia, habrá que analizar si ese incumplimiento ha sido motivado en razón de esta circunstancia, y la pregunta sería, no habiendo todavía casos judiciales en el ámbito penal, ¿cuál sería la incidencia de la pandemia respecto a la configuración eventualmente del tipo penal en lo que hace al incumplimiento alimentario en este caso, ¿no? Yo creo que ahí va a ser difícil que tenga un impacto, porque si ya en circunstancias normales la efectivización, si bien hay muchos casos de incumplimiento de la asistencia familiar desde el punto de vista penal, hay muy pocos casos de condena en realidad, y por lo tanto me parece que esta situación va a ser un elemento en que no va a tener no va a prosperar, digamos, en sede penal la incidencia que, mucho menos en virtud de esta pandemia, la incidencia que puede haber tenido este incumplimiento en razón de esta situación. De todas formas, no hay todavía precedentes en este sentido. Pero volviendo a la parte civil estrictamente, al juicio de alimento en particular, como sabemos, los alimentos son obligaciones mensuales distintas. Por lo tanto, cada obligación nace en cada mes. Esto es importante porque en realidad cada mes nace una nueva obligación. ¿En qué sentido esto es importante? Digo, porque cuando uno fija una cuota alimentaria, ya sea convenida por las partes o fijada judicialmente, se entiende por una cuestión de economía procesal que ese monto va a regir mientras la circunstancia por parte de las partes no sea solicitada para aumentar o reducir. Por lo tanto, si hoy se fija en el mes de junio una cuota de 10 pesos, se entiende que yo en julio, agosto, septiembre tengo que seguir pagando 10 pesos. Pero no porque para la fijada hoy para junio esté fijada de pleno derecho para julio, agosto, septiembre, octubre o más adelante, sino que si no hay planteo de modificación, rige ese monto. Esto es importante, ¿en qué sentido? Porque acá hay dos cuestiones que en relación a la cuota alimentaria
han visto sustancialmente una alteración, no solamente en razón de la pandemia, por el cumplimiento o incumplimiento, la modalidad de pago o no pago, sino también por el tema de la devaluación. Si nosotros tomamos una cuota alimentaria que ha sido fijada antes del 19 de agosto, indudablemente en estos 3 meses, además de toda esta problemática, la devaluación ha tenido un impacto importante respecto de los rubros que pueden significar en ese sentido atinentes a la cuota alimentaria. En ese contexto corresponde una actualización y un incidente de aumento. Y por lo tanto, esa judicialización, sobre todo post-pandemia o antes ya de la post-pandemia, va a judicializarse muchos casos de aumento de cuota porque además del problema de la pandemia, existe el tema del desfasaje o de la situación económica que hace que tenga que actualizar. Y acá vuelvo otra vez a lo que decía originalmente, cuando decía que cada obligación alimentaria es de cada mes y por lo tanto yo formalmente podría plantear un incidente todos los meses. Claro que por una cuestión práctica, por una cuestión tanto de las partes como del tribunal, indudablemente no hay casos donde todos los meses se presente un incidente, pero sí que incide desde el punto de vista práctico respecto de la devaluación económica en periodos como este, que hay un desfasaje importante respecto a una mayor judicialización para pedir aumento de cuota. Y eso creo que entre junio y diciembre de este año, dado ese desfasaje, se va a producir una judicialización muy importante de cuotas alimentarias a los fines del aumento por el tema de la devaluación o el desfasaje económico en ese sentido. Y por lo tanto va a prosperar y corresponder en ese contexto. En relación a los rubros, también es cierto, o la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué incidencia puede tener la no utilización de ciertos rubros de una cuota alimentaria en razón de esta circunstancia de la pandemia? Vale decir, como todos sabemos, y de acuerdo a la capacidad económica del alimentante, bueno, hay rubros que son universales, como ser alimento, vestuario y vivienda. Digamos, todo eso integra naturalmente cualquier cuota alimentaria en cualquier capacidad económica. Y por lo tanto ahí, tanto la comida, la vivienda y, pongo entre paréntesis, el tema de la vestimenta, y a medida que pasa el tiempo puede tener una incidencia, si esos rubros pueden ver alterados la cuota alimentaria. No digo el sistema educativo porque en general hasta acá se tiene que seguir pagando el colegio y por lo tanto esta situación, al funcionar en forma virtual en general, se mantiene la relación, digamos, de aquellos que están pagando una cuota, digamos, respecto al sistema educativo. Pero hay determinados rubros, esparcimiento, por ejemplo, o cuotas que uno está pagando respecto de determinada actividad que no está realizando en este periodo de pandemia, la pregunta sería si puede alterar esto. Yo creo que en principio no, por lo tanto sería un beneficio para el alimentado, en el sentido de que el alimentante no podría pedir o solicitar la restricción, la reducción, en este caso, en virtud de determinados rubros que no se están llevando a cabo. Salvo algún rubro que pueda llegar a ser, en un caso de cuota alimentaria muy elevada, un rubro muy importante que no se ha utilizado, digo ya hablando de 3 meses o 4 o 5, en la cual podría llegar a presentarse. Pero en general los rubros de cuota alimentaria, creo que más allá de la alteración que puede tener y el no gasto, como digo, esto del esparcimiento, porque no es lo mismo en situaciones normales, donde a lo mejor en el esparcimiento hay una determinada erogación respecto a necesidades del alimentado, que hoy no lo tiene. En ese sentido creo que estaría dado un beneficio del alimentado, y no en beneficio del alimentante en cuanto a
a poder sostener la reducción de esta cuota alimentaria, pues me parece que no correspondería. No solamente en estos 3 meses, sino también eventualmente en el futuro, porque la incidencia en general del monto no es trascendental o importante. Obviamente que hay, y a medida que va pasando el tiempo, hay casos de cesación de pleno derecho de la cuota alimentaria, en cuyo caso no hay necesidad de declaración judicial alguna. ¿A dónde viene esto? Digo, si tenemos una situación respecto de menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que cumplen 18 años, ahí, en este periodo, ¿no? La pregunta es si tiene que seguir manteniendo la obligación alimentaria, porque como sabemos, ya desde antes del nuevo código, en el nuevo código también, entre 18 y 21 subsiste la obligación alimentaria de los progenitores, no ya por la responsabilidad parental, sino los alimentos de los hijos mayores de edad. Y ahora también entre los 21 y los 25. Antes de la vigencia del nuevo código, existía la duda si procesalmente, llegado a los 18 años, cesaba la cuota de alimento y en todo caso el alimentado debía iniciar un nuevo juicio para pedir los alimentos del mayor de edad, entonces 18-21, en virtud de que el viejo 265 del Código Civil Viejo, incorporado con la ley que redujo la mayoría de edad a 18 años, daba lugar a discusión porque procesalmente decía si pedía la reducción o el alimentado el aumento. Entonces, tanto en doctrina como en jurisprudencia se discutía si la obligación alimentaria continuaba, es decir, si el alimentante, el que debía pedir la cesación antes de los 21, o si él cesaba a los 18 años y en todo caso el alimentado, ya mayor de edad, tenía que pedir de nuevo. Esa duda hoy creo que no está, porque en la norma de responsabilidad parental, cuando habla de los alimentos de los hijos, dice que en realidad los padres deben alimentar a los hijos hasta los 21 años. Por lo tanto, procesalmente, por más que a los 18 años está claro que cesa la responsabilidad parental de pleno derecho, de eso no hay ninguna duda, la fuente obligacional cambiaría automáticamente porque pasaría de un alimento dado a los hijos menores de edad por responsabilidad parental a los alimentos de los hijos mayores de edad entre 18 y 21 años. Entonces, debe seguir cumpliendo y en todo caso es el alimentante el que tendrá que pedir procesalmente la cesación. La situación cambia cuando llega a los 21. Si yo estaba pasando alimentos respecto de un hijo que está estudiando, en este caso, y cumple 21 años, ahí el alimentante podría procesalmente hacer cesar su obligación porque es una nueva fuente obligacional y entonces el alimentado tendría que pedir. Entonces él, si de pleno derecho deja de pagar, no incurriría en ningún incumplimiento. En este caso el alimentado mayor de edad, él que va a tener que activar desde el punto de vista procesal, digamos, el pedido de esta nueva obligación alimentaria entre 21 y 25. La situación derivada de los cónyuges respecto de alimentos también es una situación que hasta tanto no se produzca la cesación no va a haber, digamos, posibilidad de que el alimentante quede desobligado de esa circunstancia, excepto que en la nueva obligación alimentaria de los alimentos post-divorcio, dice, hay el inciso B del 434, dice que los alimentos post-divorcio tienen una duración que no puede ser mayor a la duración del tiempo que duró el matrimonio. Entonces ahí en esa circunstancia podría resultar que cese de pleno derecho, sin necesidad, y en consecuencia si se dio durante el periodo de la pandemia, cesará de pleno derecho. Pero en los casos que no cesa de pleno derecho, obviamente yo tengo que pedir un incidente de cesación y por lo tanto hasta que no haya la cesación quedan devengados
los alimentos hasta que se resuelva la cesación. Lo mismo el incidente de aumento o el incidente de reducción. Ahora, hay acá, en virtud de la pandemia, una situación particular interesante que puede presentarse, que no utiliza generalmente el recurso, el profesional, que es, en el nuevo Código Civil y Comercial, nosotros estábamos hablando recién de los incidentes. En el nuevo Código Civil y Comercial se plantea, y en la mayoría de los códigos procesales, respecto a alimentos, obviamente, el incidente de reducción, el incidente de aumento y el incidente de cesación. 3 incidentes. Ahora, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene otro incidente que me parece que acá es importante para esta época de pandemia, que es el incidente de participación, que tiene que ver con la posibilidad en general de que la cuota alimentaria sea pagada por 2 o 3 o más. ¿Y por qué digo esto de la pandemia? Porque tiene que ver con que a veces en estas circunstancias, y dado la reducción, esto que decía antes, por ejemplo, de que el alimentante temporariamente se vio en la necesidad de tener reducidos sus ingresos, el incidente de participación es importante porque yo podría coobligar a otro, sin dejar de estar obligado al principal, para que participe en este periodo de pandemia en estas circunstancias. Y acá también puedo plantear el tema del progenitor afín, porque podría venir, como ustedes saben, el 676 del nuevo código establece una eventual obligación alimentaria, incluso cesada la convivencia del cónyuge o conviviente, digamos, como progenitor afín, y obviamente durante la convivencia, el progenitor afín podría llegar a tener una obligación alimentaria. Su obligación alimentaria claramente es subsidiaria, y lo dice el 676. Pero ahí podría darse de que podría haber una flexibilización, si se puede llamar así, respecto de los obligados, y en razón de la pandemia, para que yo pueda imponer, judicialmente obviamente, cuota alimentaria a distintos obligados. Es cierto que jurisprudencialmente esta tendencia ha sido desfavorable. ¿En qué sentido? Digo, en situación normal y ahora también. Cuando hablamos de la subsidiariedad de los alimentos, históricamente la jurisprudencia lo que trató de buscar es un obligado. El argumento, en realidad procesal y de fondo, que utilizó siempre la jurisprudencia es que si yo impongo una cuota alimentaria, el 30% a distintos obligados, 30, 30 y 30 al otro, por ejemplo, en realidad tienen que cobrar de 3 personas, entonces el cumplimiento e incumplimiento se triplica como problemática, etc. Y en general, no escrito, pero ha sido un criterio, digamos, pacífico de la jurisprudencia, en general, si ustedes ven, el obligado, en todo caso, puedo discutir si es este o este, pero en general la jurisprudencia siempre busca un obligado. La flexibilización se ha dado respecto de los abuelos, por ejemplo, en los últimos 20 años, y en razón de la Convención de los Derechos del Niño, en que ese carácter subsidiario ha aparecido en el sentido de que han habido más casos judiciales en los cuales se ha condenado a abuelos respecto de los nietos, pero el abuelo pasó a pagar en sustitución del progenitor. Digo, la flexibilización fue en todo caso para la subsidiariedad de pasar de un obligado a otro, pero no es una tendencia o un criterio jurisprudencial admitido en general, y creo que es erróneo, en circunstancias normales y aún en este periodo con más razón, porque además no está prohibido, de que yo pueda imponer una cuota alimentaria a más de una persona, a más de un obligado. Con lo cual, a lo mejor eso puede facilitar también, más allá del cumplimiento, la posibilidad de que el alimentado tenga hasta incluso un ingreso de cuota mayor. Pero bueno, esa no es una tendencia jurisprudencial o un recurso, y que yo creo que este incidente de participación, que en realidad se utiliza poco en el país, que admite algunos códigos como el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, yo creo que en razón de esto de la pandemia podría ser un criterio, incluso en aplicación de lo que a veces se habla en el nuevo código,
de la solidaridad familiar, ¿no? De tratar de, en razón de esta circunstancia, colocar en más de un obligado en este periodo un porcentaje de obligación respecto de esta situación. Pero bueno, eso también es un aspecto que el profesional o el abogado tendría que plantearlo tanto en periodo de pandemia como post pandemia, porque yo creo que esto es un recurso que no está utilizado por el profesional como debiera estarlo, porque yo creo que la jurisprudencia lo podría llegar a admitir en circunstancias, en determinadas situaciones o en determinadas circunstancias, que va a depender de los obligados en este caso. Hay veces que no hay otra situación que un solo obligado, y reconociendo siempre, obviamente, que el progenitor es el primer obligado. Es decir, acá no es que estamos colocando a todos en una misma situación, pero cuando el progenitor tiene algún tipo de impedimento, incumplimiento, etcétera, a veces para no esperar que incumpla y pasar a un nuevo obligado, podría darse una suerte de porcentaje o de participación respecto de esa cuota alimentaria, que además esa cuota alimentaria siempre es modificable y por lo tanto no opta que después deje de tener esa obligación esos 2, 3, 4 personas como eventuales alimentantes. Hay varios fallos que, en razón de esta circunstancia y comentarios que hemos hecho de algunos fallos publicados en la ley y otros inéditos, que están subidos en un grupo de Facebook, que ustedes lo pueden bajar porque es abierto, de Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Ahí subimos fallos y comentarios y muchos respecto de esto de la pandemia. Están subidos en PDF y lo pueden bajar y acceder, y lo pueden incluso difundir al grupo, porque subimos fallos en este sentido, ¿no? Y otros, y comentarios, algunos publicados y otros inéditos. Bueno, en realidad la idea es tratar de ver alguna especie de planteos o debates o preguntas. Antes de empezar con eso, para cerrar, una cosita más que puede llegar a ser importante en todos estos temas de alimentos respecto de la pandemia, es con respecto a la competencia, porque como todos saben, en el nuevo Código Civil y Comercial, el 716, respecto de alimentos que involucran niños, niñas, adolescentes, o sea, menores de edad, como todos sabemos, el 716 ahora dice que en las cuestiones de niños, niñas, adolescentes, es el juez competente el lugar donde tiene su centro de vida, el niño. Entonces, en razón de esta pandemia, puede ser que por alguna circunstancia haya cambiado de centro de vida, y en ese caso podría llegar a alterar la competencia ordinaria o común de lo que tenía él, el lugar, su centro de vida antes de el 19 de agosto. En este contexto creo que debiera ser competente donde el niño tiene ese centro de vida post pandemia, porque de lo contrario podría llegar a implicar para el planteo respecto a alimentos, ¿no? Podría llegar a implicar una restricción o un acceso a la justicia, ¿no? Y acá el argumento sería el 716 del Código Civil y Comercial, tratándose de alimentos de niño o niña adolescente, porque en los otros casos será el juez competente que tenga que hacerlo, ¿no? Bueno, si les parece, podemos abrir a preguntas sobre alguna de estas situaciones u otras. También, antes de la pregunta, una cuestión breve también que quería significar respecto de planteos futuros. Un rubro, cuando dijimos cuota alimentaria, hay un rubro que yo creo que tiene que aparecer para el profesional en el futuro, que es el daño psicológico respecto de niños, niñas, adolescentes, porque no es el tema ahora, y nos tendríamos que detener en esto, que hemos hablado en otra oportunidad, respecto del tema de la salud, porque cuando hablamos acá de la salud, esto cuando tratamos el régimen de comunicación hacemos hincapié en esto, porque en general en la opinión pública, en el ámbito judicial, se reduce muchas veces la salud a la salud física, y por lo tanto, cuando se habla de la transmisión de la enfermedad o del virus,
y la no circulación, se está haciendo referencia a la salud física. Pero existe un rubro que es la salud psíquica. La misma Organización Mundial de la Salud, cuando define la salud, comprende los aspectos físico y psíquico. Y por lo tanto, la salud psíquica es tan importante como la salud física. Aplicado esto a niños y adolescentes, en la legislación extranjera, científicamente ya se ha demostrado que en razón de la pandemia y del aislamiento, y más aplicable a Argentina, que tiene el aislamiento más largo del mundo, produce un daño irreversible en la salud psíquica de niños y adolescentes, además de cualquier otra persona, obviamente un mayor de edad. Cualquiera de nosotros sabemos que estamos aislados y sufre una consecuencia psicológica o puede sufrirlo. Bueno, científicamente se ha demostrado que para niños y adolescentes el impacto es mayor. Y esto tiene importancia en el futuro porque yo creo que van a aparecer muchas cuotas alimentarias como rubros nuevos de tratamiento psicológico post pandemia para niños y adolescentes, que hoy en general como rubros son excepcionales. Digo, para circunstancias psicológicas, tratamiento de cuota alimentaria antes del 19 de marzo, casos, digamos, más bien excepcionales. Yo creo que este rubro es un rubro que el profesional lo tiene que pedir porque las consecuencias de ese daño psicológico del aislamiento respecto a niños y adolescentes, recuerden que hasta acá, a 90 días, hay muchos niños y adolescentes que no han salido de su hogar. Si ven en algunos lugares, han salido, acá en Capital Federal y en el AMBA, en lo que se dice el AMBA, hay, digamos, niños y adolescentes cuyos progenitores conviven y no han tenido que recurrir al régimen de comunicación y contacto saliendo del hogar, en la cual están aislados y confinados. Eso es una consecuencia todavía no judicializada, pero que va a traer un impacto respecto de tratamiento psicológico que va a comprender un rubro de cuota alimentaria que hasta acá es excepcional, normal o lo que fuera, y que después me parece que va a ser mucho más común pedirla cuando se trate de niños, niñas, adolescentes. Bueno, estos son algunos aspectos, quizás los principales, respecto de situaciones que pueden plantearse específicamente en razón de la pandemia, en lo que hace a los alimentos. Y si les parece, podemos abrir a preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. O a debates. Y bueno, los invitamos a que aquellos que quieran formular preguntas lo hagan y el doctor está acá para evacuarnos las dudas. No sé si alguien... No sé si alguna de las chicas quiere preguntar algo en particular. Bueno, parece que no hay duda. Bueno, claro. Ahí hay una, a ver. No, pensé que era una pregunta, pero no. Ahí dice el importe, ¿cómo se podría valorar el importe del daño psicológico o moral? Eso va a estar sujeto a prueba y al informe técnico y vinculado con la capacidad económica del alimentante. Por lo tanto, ese rubro puede variar sustancialmente porque va a depender de la capacidad económica del alimentante. Entonces ahí, y obviamente el monto va a estar vinculado con el informe técnico profesional de cuál es ese impacto respecto de esa situación. Esto yo creo que se va a presentar más en las grandes ciudades o en las ciudades donde tienen gran conglomerado, porque el aislamiento de niños, niñas y adolescentes es muy importante
a diferencia de otras ciudades que tienen 30.000, 40.000 habitantes, donde en general por una u otra vía el niño, el adolescente ha salido. También acá depende de la edad, porque no es lo mismo una persona de 2 años, 3 años, donde no percibe esta circunstancia, esto, de que ha estado aislado o no, a un chico, a un adolescente de 13 años o a un chico de 10, 11 años. Ahí el impacto de un aislamiento y un confinamiento puede ser mayor. Hay estudios que se han dado en la legislación extranjera, ya digamos, en razón de esto de la pandemia y porque han tenido un periodo que han pasado el post-pandemia, en la cual se han encontrado con adolescentes que no querían salir de la casa. Es también una consecuencia de una reacción muy común que va a pasar acá. Es decir, las personas que hace 90 días, 100 días o un poco más no han salido de su casa, después le va a costar el restablecimiento, digamos, de la salida misma, más allá de a dónde vaya o con quién vaya o cómo vaya. Monto o de un rubro cuota alimentaria. También hay otra pregunta en el chat. ¿Tendría la fijación de una cuota comunicación con cada profesor? Sí, digamos, de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia que rige actualmente, sería una semana con uno y una semana con otro. Ahora, la judicialización de esto ha sido cada vez mayor a medida que nos acercamos en el tiempo, porque en realidad depende de cada caso y por lo tanto esa pauta que puede ser general no es absoluta, puede ser absoluta. O sea, un decreto no puede establecer respecto de todos los niños y adolescentes cómo se van a vincular respecto de los progenitores o referente afectivo durante el periodo de pandemia, porque sería contrario a ese interés superior del niño. El interés superior del niño en cada caso y en cada circunstancia. No es lo mismo fijar un régimen de comunicación o contacto activa, como sería, por ejemplo, en Capital, a que yo tengo que fijar un régimen de comunicación y contacto en una localidad de 30.000 habitantes donde ni siquiera hay casos. Por lo tanto, ahí la situación puede ser cuasi normal del contacto y la comunicación. Ahí decir una semana y una semana es totalmente arbitrario. Eso va a depender de las particularidades y de los modelos familiares específicos de cada caso, ¿no? ¿Y la colega se ha satisfecho con eso o tiene alguna otra duda? ¿Cómo se efectiviza una sentencia de alimento cuando es el Estado Nacional que abona directamente el 50% del sueldo al empleado, porque la empresa está incorporada al sistema de ayuda al trabajo y la producción, ATP? Sí, ahí lo que el profesional va a tener que plantear respecto a esta nueva readaptación de formas de pago es la judicialización para que ordene la adecuación de acuerdo al ingreso de ese alimentante. Porque esta situación, esta y otra que usted dice, pudieron haber alterado el régimen de la forma o el modo de pago al alimentante. Y entonces ahí yo judicialmente tengo que plantear cómo voy a efectivizar ese cobro. Si no me paga, obviamente, porque si me paga voluntariamente no hay ningún problema. Lo cual va a implicar que en ese caso la medida judicial ordene respecto de ese alimentante, de cómo está percibiendo y qué está percibiendo, para fijar no solamente eventualmente el monto, sino también esto que usted dice, de la forma o modo de efectivizar de la mejor forma esa cuota alimentaria. Sí. ¿El mensual que el alimentado abona al empleado de servicio doméstico debe ser soportado por el alimentado? Perdón, Patri, mira, Perdón. Con respecto a la pregunta anterior, que es lo que nos ha pasado a muchas colegas, que encontramos que como el Estado ha abonado el 50% de la cuota alimentaria, el empleador ha podido realizar el descuento nada más con la parte que la empresa ha pagado. Entonces, lo que preguntan acá, doctor, refería a la pregunta anterior, la empresa manifiesta la imposibilidad de realizar la retención respecto del otro 50%.
Sí. Entonces, la pregunta es si se debería reclamar directamente al alimentante y a dónde habría que oficiar para preguntar respecto de ese otro ingreso que tuvo el 50%. Yo creo que ese 50% que ha quedado registrado en el ANSES, el pago, y también debe existir un registro en la AFIP de las empresas que han sido beneficiarias de este 50%. Sí, pero ahí lo que quiero destacar es que justamente me va a obligar a mí a la judicialización para readecuar al caso concreto, porque, claro, es decir, o si no es una situación que en abstracto, o sea, digamos, distinto sería si hoy toda la población o todos los que están en relación de dependencia están cobrando de la misma forma. Entonces yo el mismo criterio podría aplicar para todos los casos. Ahora, esta necesidad de situación exige primero que yo tenga que ir a la justicia la forma de pago y en todo caso discutir ese 50%, la forma y modo, a quién le retengo, a quién no le retengo, no solamente para el pasado, sino también para el futuro. Y ahí va a depender de las particularidades del caso, digamos, no hay una regla general o absoluta para todos los alimentantes. La idea ahí es que el alimentado cobre integralmente su cuota. Después lo que podemos discutir es cómo y en qué porcentaje a cada uno. Estado o empresa. Perfecto, muchas gracias, doctor. Patri, seguí con la otra pregunta, que te interrumpí. Sí. No, está bien, hay que aclarar sobre el momento. El mensual que el alimentado abona a la empleada de servicio doméstico, ¿debe ser soportado por el alimentante? El mensual que el alimentado abona a la empleada de servicio doméstico, ¿debe ser soportado por el alimentante? Ahí no hay un régimen legal establecido y por lo tanto va a depender también de un caso particular y los planteos judiciales. Yo no sé cómo la jurisprudencia, qué criterio va a adoptar en ese sentido, porque, digamos, si tenemos en cuenta otros criterios que han sido tomados en razón de otras razones, lo que se trata de preservar es el cobro íntegro de la cuota alimentaria por parte del alimentado. Entonces ahí alguno va a tener que soportarlo. Y ahí va a depender de instancia. Pero esa circunstancia hace que un caso no sea aplicable a todos los otros en esta temática. Eso es importante aclarar. Por eso digo que eso va a llevar a una judicialización de la casuística, porque cada situación va a tener un contexto particular. En algún caso puede hacer que se coloque en cabeza del empleador y en otros casos no. Sí. Otra pregunta. La empresa manifiesta la imposibilidad de cumplir con el descuento por planilla. ¿Debería reclamarle directo al alimentante? Pero para comprobar el ingreso, ¿a dónde se oficiaría? ¿AFIP? ¿ANSES? Gracias. Y todas las formas que yo puedo oficiar sería conveniente. No hay un lugar, digamos, preestablecido. Ni una por lo tanto, una limitación. Exacto. Por lo tanto, lo mejor sería oficiar a todos los que puedo oficiar para hacer efectivo esa cuota. Porque todavía no hay un criterio jurisprudencial que me diga que frente a esta situación la responsabilidad o la obligación es de tal o cual parte. No hay jurisprudencia todavía en ese sentido. Por lo tanto, habría que oficiar a todos para ver quiénes son los eventuales o sobre quién va a recaer finalmente esta situación. Todos se van a excepcionar, obviamente. Claro, acá la pregunta, doctor, hace referencia al primer caso que tratamos, que es esto que le han abonado el 50%, ¿dónde deberíamos oficiar para probar que cobró ese 50%? Yo entiendo que es a las PIP y al ANSES, que debe tiene que haber quedado registrado el total de los ingresos a lo que ha percibido.
La AFIP y la ANSES son los dos lugares que tiene que tener el registro, que sería la forma de prueba. Exacto. Administrativamente serían esos dos lugares. Y seguramente la empresa donde desempeñan las tareas debe estar registrado como que fue una de las empresas beneficiarias de esto. Entonces me parece que por ahí tendríamos un principio. En realidad, la empresa tendría que tener el registro, pero frente a ese riesgo, como decía, yo iría más por el lado de AFIP y ANSES. Para garantizar efectivamente esa prueba. Bueno, me parece que, doctor, que creo que no hay más preguntas, ¿no es cierto, Patri? No veo otra pregunta. Parece que está todo muy claro. Bueno, así que, bueno, entonces un gusto de haber compartido con todos ustedes por esta vía y poder acceder a través de esta vía informática a debates o cuestiones sobre esta cuestión que es dinámica y que se presenta día a día en razón de esta nueva situación, ¿no? Además de todas las cuestiones que ya están planteadas históricamente. Así que agradeciendo a todos y en cualquier momento seguramente estamos con alguna otra temática. Bueno, doctor, muchísimas gracias porque siempre que le pedimos, lo solicitamos, le transmitimos una inquietud, siempre está presente. Y bueno, y gracias a todos los que se han unido a esta charla. Espero que en unos días más nos podamos reencontrar con otro tema. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, doctor. Bueno, gracias a todos. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Saludos a todos.